Voy a iniciar Recording in progress. la grabación de la sesión para que quien no pueda estar el día de hoy, entendiendo obviamente que esta modalidad virtual pues tiene esta característica tan noble de que pues la mayoría de ustedes trabaja, la mayoría de ustedes está ocupado la mayor parte del tiempo y el espacio para la escuela pues se da a veces ahí entre cuando ustedes tienen un poco más de tiempo. Entonces, bueno, por eso no es obligatoria la conexión a la hora de la sesión en vivo, pero bueno, la ventaja es que puede quedar grabada y la pueden revisar posteriormente. Em, entonces, Jonathan, te venía platicando, ¿no? Esta situación que hoy por hoy estamos viviendo. Y me parece que introducirnos a esta materia de pensamiento filosófico, pues nos lleva a dar esa importancia que tiene en el mundo el rescatar el papel de la filosofía. Parece ser de repente que la mención de la palabra, inclusive de filosofía, remitiera como a algo histórico, como a personajes, a conceptos, ideas que hay que aprender, que hay que conocer o estudiar, nombres que hay que manejar, pero no es tanto la importancia del nombre del filósofo, no es tanto la importancia de eh, el nombre correcto del concepto o la secuencia lógica exacta de la idea, sino tanto como nos apropiamos nosotros, los estudiosos de la filosofía o cualquier persona, cómo nos apropiamos de esas ideas y de esos conceptos para ayudarnos a pensar nuestro propio mundo, nuestra propia realidad, nuestra propia existencia, que como te decía hace un momento, es una de las cuestiones que hoy se están dejando, sobre todo atrás, porque si nosotros nos damos cuenta, hay intereses que están más allá de de lo que nosotros podemos ver, que mantienen justamente una idea de producir un sujeto, un ser humano, pues que no piense, ¿no? Un ser humano que esté tranquilo, que simplemente trabaje, que simplemente consuma, que simplemente produzca, porque esa es la lógica del sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy por hoy, nadie niega que estamos viviendo en un sistema capitalista, neoliberal, que busca cada vez más reducir los espacios de libertad de los sujetos trabajadores para que únicamente se dediquen a trabajar, se dediquen a producir, se dediquen a consumir. Y en esa medida que el sujeto trabaja, produce, consume, pues el sujeto, nosotros nos agotamos, nosotros nos enfermamos, nosotros nos morimos. Y en ese proceso de trabajar, producir, consumir, morir, que es prácticamente ya la lógica en la que nosotros vivimos, eh, se nos pasa la cuestión, por ejemplo, de la felicidad, se nos pasa la cuestión del sentido de vida, se nos pasa la cuestión de la espiritualidad, de el sentido de comunidad, que hoy es uno de los elementos, el sentido comunitario, que más están lastimados por el sistema porque finalmente lo que interesa más es producir un individuo y un individuo apela al término de individualidad y un sujeto individual, individualista, pues no es un sujeto que se preocupe por el bienestar de la comunidad o el bienestar de la sociedad. Está aislado, está pensando que él puede
con todo, él puede hacer su propio mundo, hacer su propia historia y producir su propia felicidad. Sin embargo, por ejemplo, si atendemos a pensadores antiguos ya desde la antigüedad, Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, ¿ok? Y un animal político quiere decir que somos animales sociables, que vivimos en sociedad y la felicidad no puede fabricarse fuera de la sociedad, fuera de la comunidad, ¿ok? Porque finalmente el sujeto que está encerrado en sí mismo, pensando en sí mismo, eh, en algún momento en algún momento le va a golpear la realidad que afecta a toda la comunidad. Bienvenida Ariadne, gracias por unirte a esta sesión, primera sesión síncrona de pensamiento filosófico. Estamos hablando, reflexionando un poco sobre la importancia que tiene el pensamiento filosófico en el mundo de hoy cuando una de las consignas de esta modernidad, supuesta modernidad, es que el sujeto individual es capaz de crear su propia felicidad al margen de lo que sucede en la comunidad y de lo que sucede en el mundo. Tenemos tenemos la ilusión de que somos como partícipes de lo que sucede en el mundo porque nos enteramos en redes sociales, porque nos enteramos en medios de comunicación, porque podemos dar una carita de enojo ante una cuestión que nos indigna y creemos ilusoriamente muchas veces que eso es estar como al pendiente y que no estoy desconectado del mundo, pero cuando me doy cuenta, lo que estoy haciendo es justamente estar encerrado en mi cuarto, estar delante de una pantalla que no me permite salir al mundo real, al mundo donde está sucediendo lo que está pasando, lo que está aconteciendo y no nos involucramos. Y yo creo que ese es uno de los grandes peligros justo de esta modernidad individualista que crea sujetos individualistas que estamos más preocupados por creer en que podemos volvernos millonarios con una idea millonaria y la realidad es que no. ¿No? Realmente no es tan posible y a nivel de estadística, ¿no? A nivel de estadística, una persona que nace en un contexto social de pobreza, en un contexto social donde no tiene acceso a un capital social, a un capital cultural, más allá de la educación que podemos acceder cualquiera de nosotros, es importante, al menos si uno quiere volverse rico, volverse millonario, tener los contactos con la gente rica millonaria, haber nacido dentro de un contexto que me puede llevar a reproducir el mismo patrón de riqueza. Hay algo en sociología que se llama la movilidad social y esta movilidad social estadísticamente refiere a que una persona que nace en un contexto de pobreza, el 80%, 90% morirá en un contexto de pobreza. ¿Ok? Entonces, me parece que no es una cuestión para dejarnos en una especie de crisis y en una especie de negatividad frente a esa realidad, tanto como para entonces comenzarnos a preguntar cómo cambiamos esa realidad. ¿Qué podemos hacer para que no sea de esa manera? ¿De qué manera podemos entonces empezar a generar comunitariamente eventos que nos puedan llevar a alcanzar una justicia social para todos? ¿Ok? Cuando decía que Aristóteles mencionaba que somos animales políticos por naturaleza, no se refiere
a la política en un sentido de partidos políticos, como modernamente hoy lo entendemos y nos hace ruido al grado de decir, yo no soy o me considero una persona política o soy apolítico porque en la política me ha enseñado que es corrupta, los políticos me han enseñado que se puede vivir de la corrupción, etcétera. Sin embargo, el sentido político al que Aristóteles referenciaba era esa capacidad humana de asociarnos para resolver nuestros propios problemas que nos atañen como sociedad, ¿no? Entonces, al margen de esa idea de que tiene que hacerse desde el ideario del partido político. Eso es una construcción muy moderna, la construcción de los partidos políticos. A nivel histórico, el sujeto ha logrado realizar cambios revolucionarios a partir de del consenso y la unión política que se genera en los sujetos de una sociedad que necesitan cambiar algo, ¿no? Entonces, me parece que el pensamiento filosófico nos lleva a estas reflexiones, nos llevan a estos pensamientos, a descubrir cuáles son los intereses que no me aparecen a primera vista, pero que están por ahí detrás ejecutando ciertas políticas a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, que someten finalmente las libertades de todos los individuos que necesitan para para que el propio sistema se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es al menos, una primera impresión que nos podemos comenzar a cuestionar, desde la cual nos podemos comenzar a cuestionar y a preguntarnos qué es la filosofía y para qué sirve. Y yo creo que ese es el punto de partida, sirve para pensar, para reflexionar, pero también para aprender a cómo vivir, ¿no? Cómo vivir personalmente y cómo vivir de manera social, de manera comunitaria con los demás. Una de las primeras definiciones de la palabra filosofía, y déjenme comenzar a compartir una presentación con ustedes que tenemos para el día de hoy, para irme hacia... Ok, una de las definiciones primarias de la filosofía o de la palabra filosofía es el amor por la sabiduría, ¿ok? Filos significa amor, amistad, y Sofía, bueno, sabiduría. Entonces, filosofía es como este amor por la sabiduría. Y se ha asociado y se ha pensado que la sabiduría tiene que ver con la idea de conocimiento, es decir, tener un amor por el conocer las cosas, por el conocer el mundo, por utilizar nuestra razón para acercarnos a la realidad con un sentido de verdad que no pueda ser cuestionable, como en el caso, por ejemplo, de una creencia. Una creencia puede ser cuestionable porque no hay elementos suficientes que nos digan que aquello que la creencia nos está dictando como verdad puede sostenerse frente a la experimentación o a las evidencias físicas cuantificables, como lo podríamos, por ejemplo, apuntar en el caso de la religión. Pero ahorita vamos para allá. Aquí con esto, con la cuestión de el amor por la sabiduría, que parece ser que refleja un aspecto únicamente que es la del amor por el conocimiento a nivel racional, eh, se queda corta esa definición, en el sentido de que si
remitimos a la idea de la sabiduría en un sentido antiguo, una persona sabia, una persona que era un sabio, que tenía la virtud de la sabiduría, no era una persona que sabía únicamente pensar y racionalizar el mundo, sino que una persona sabia, más allá de pensar, sabía cómo vivir, ¿no? Sabía cómo eh, experimentar la vida, cómo definir el sentido de la existencia, de su propia existencia, y a partir de ello, darle un sentido a su propia vida. Por eso la sabiduría no se sustrae únicamente al aspecto de la racionalidad del sujeto para poder conocer el mundo con verdad, sino también de la posibilidad de un sujeto para saber cómo vivir. Y ese saber cómo vivir no únicamente nos los da el conocimiento, sino nos los da también la experiencia de, por ejemplo, las emociones, la experiencia, por ejemplo, del instinto que tenemos como animales que somos también. Porque si yo les dijera, por ejemplo, Jonathan, Ariadne, si yo les digo así de manera natural, Jonathan, eres un animal, Ariadne, eres un animal, lo reconocerían de manera inmediata sin sentir una especie como de aversión. Jonathan, por ejemplo, si yo te digo, Jonathan, eres un animal, lo reconoces así sin sentirte como atacado o aludido, es pregunta. No, yo siento que pues sí, yo diría no, es que yo no soy un animal, yo soy un ser humano. Ariadne se espantó, se fue. Muy bien, Jonathan. Exacto. Dirías, no, yo no soy un animal, yo soy un ser humano. O sea, y algo, hay algo que me hace como superior a lo animal. Sin embargo, pues, si atendemos a una de las definiciones de ser humano, es que somos animales racionales, finalmente, sin quitarnos esa categoría de animal, porque finalmente somos animales, aunque somos racionales, pero animales finalmente. Sin embargo, ha habido una especie, por ejemplo, como de tratar de salir de esa animalidad o de esa naturaleza animal que tenemos, porque tenemos la creencia de que entre más racionales somos, menos animales seguimos siendo. Pero nuestra realidad es que somos animales finalmente. No tendríamos por qué sentirnos agredidos o aludidos, aunque culturalmente tenemos esa creencia de que el animal tiene una especie de inferioridad siempre frente a lo humano. El animal tiene un grado menos en su ser frente al ser de los seres humanos. Y eso ha tenido varias consecuencias a nivel, por ejemplo, del orden de la moral frente a los animales, porque entonces en ese sentido nos ha llevado a creernos precisamente como dueños del animal, al grado de, bueno, utilizarlo ya no como alguien que acompaña o que nos acompaña, sino algo que nos es útil para algo más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el animal se convierte y se ha terminado convirtiendo en un objeto, inclusive mercantil, ¿no? Se le ha mercantilizado al animal para sus pieles, utilizar sus pieles, para comérnoslo, más allá, por ejemplo, de el animal como alimento ante la necesidad de alimentarnos únicamente. Ya no es tanto solo la necesidad de alimentarnos,
sino la producción excesiva de la carne del animal para su venta indiscriminada, ¿no? Para su venta más allá de lo que el sujeto necesita para comer. O sea, sabemos la cantidad de carne, por ejemplo, que año con año se tira, se desperdicia, porque es más rentable a la industria tirar la carne, tirar la comida, que, por ejemplo, donarla o regalarla, ¿no? Entonces, ante eso, nos lleva al cuestionamiento de lo importante que es recuperar esa dimensión de lo animal. Porque como decía, creemos que lo animal nos hace un poco más inferiores. Sin embargo, por ejemplo, había un filósofo que se llamaba, ya murió, Friedrich Nietzsche, y Nietzsche tenía una reflexión o una idea de que los instintos animales, los cuales creemos que son desordenados, porque cuando hablamos de, por ejemplo, hay un perro actuó por instinto, creemos que ese instinto es irracional y por lo tanto, en tanto que no es racional, es desordenado, porque creemos que solamente la lógica racional es la que es capaz de ordenar. Cuando hablamos de un instinto animal, creemos que es algo salvaje, que es algo que se desborda, que actúa por impulso. Pero, por ejemplo, Nietzsche nos regresaba a la idea de que los instintos animales son instintos ordenados, porque, por ejemplo, es instinto el caso de cómo una araña construye una telaraña geométricamente ordenada. Es instinto como un animal que da a luz, un mamífero que da a luz, sabe cómo cortar, por ejemplo, el cordón umbilical, ¿no? Y un ave, un pájaro, sabe qué materiales, eh, utilizar para crear un nido. Y eso es instinto también, y eso es ordenado. Hay orden en los instintos, pero tenemos la creencia de que todo instinto animal es irracional. No, en el instinto hay racionalidad. En lo animal hay también, hay racionalidad en lo animal, aunque no a nivel lógico como nosotros partimos de la creencia de la razón lógica, pero en los instintos hay un ordenamiento que no pertenece al orden de la razón, pero que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo. Y eso es sabiduría también. Nos enseñan los instintos a cómo vivir. Y eso es lo que nosotros a veces estamos tan desatendidos de esas otras realidades que tenemos, pero que no atendemos porque pensamos que nos vuelve animales, ¿no? Que retrocedemos. Tenemos como esa urgencia de salir de nuestra animalidad, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que cada vez más estamos encerrados en jaulas, aunque no de manera visibles, pero sí jaulas que nos mantienen atados a nuestras propias posibilidades humanas de libertad en el sentido de ejercer realmente lo que nosotros queremos o lo que nosotros anhelamos. Marx, este gran pensador del socialismo y comunismo, que muchas veces nos aterra porque escuchamos comunismo y socialismo y queremos salir corriendo a Estados Unidos, a la capital del capitalismo, pero Marx fue un gran pensador del capital y Marx tenía un término que se llamaba alienación. Y el término alienación significa estar en lo de alguien más.
y todo el tiempo vivimos y estamos en lo de alguien más. Trabajamos para alguien más, producimos para alguien más, vivimos para alguien más. Con la creencia, con la creencia y la ilusión de que es para nosotros, pero en el fondo la fuerza de trabajo que ejercemos, el tiempo de vida que nos tomamos para producir, para trabajar, para consumir, es un tiempo que no nos pertenece del todo a nosotros, ¿no? Al grado que, bueno, a bastante gente al final de la vida siempre se le pregunta en el hecho de muerte qué hubiera cambiado de su vida si tuviera la oportunidad de hacerlo. Y muchos refieren a esa idea de me hubiera gustado hacer más lo que a mí me apasionaba, ¿no? Me hubiera gustado haber decidido estudiar lo que yo quería y no lo que me dijeron que debía estudiar porque eso era lo que producía riqueza. Y al final morí igual de eh, pobre que alguien que no estudió por esa línea también, ¿no? Entonces, casi la mayor parte del tiempo vivimos en lo que no es de nosotros y de eso no nos damos cuenta. Y eso tendríamos también que atenderlo. Jonathan, nos ha lanzado aquí el cronómetro, que en 10 minutos esto va a terminar. Seguramente en algún minuto se cerrará, pero te pido que volvamos a entrar nuevamente en la misma liga, ¿ok? Para continuar con la última parte de la sesión, que será la explicación de la actividad número uno. Yo sé que ya la realizaste, más tarde la estaré revisando, pero igual y nos ayuda, te ayuda para confirmar si la has realizado de manera correcta y nos ayudará para que los demás también sepan más o menos de qué trata esa actividad. Y también, bueno, dar un breve cierre a esta primera clase de introducción al pensamiento filosófico, que no es otra cosa más que traer a la mesa la importancia de lo que representa el pensamiento filosófico hoy, el cual es un pensamiento que podemos mencionar o llamar como un pensamiento crítico. Y crítico quiere decir no en un sentido de crítica, de criticar algo por criticarlo, sino un pensamiento crítico quiere decir un pensamiento que se cuestiona la realidad que le han dicho, que le han dicho lo que es la realidad. Es decir, a mí hasta el día de hoy me han dicho cómo es la realidad, de qué trata la realidad, pero hay que atreverse, nos va a decir Emmanuel Kant, un gran filósofo de la ilustración, nos va a decir, a ver, la ilustración trata de atreverse a pensar por uno mismo qué es la realidad al margen de lo que me han dicho que es la realidad, ¿ok? Porque entonces vamos a entender que la realidad es una construcción, no es algo natural la realidad. La realidad es algo que ha sido construido históricamente a partir de ciertas eventualidades categóricas como la economía, la política, la cultura, que han dado como fruto el mundo actual en el que nosotros vivimos y al final nosotros nos daremos cuenta que somos un producto de esa realidad que ha sido construida. Porque la forma en la que nos han educado, la forma en la que pensamos el mundo, es un reflejo de la manera en la que el día de hoy está construida esta realidad. La pregunta es, ¿quién construyó esta realidad?
y por qué la construyó de esta manera, o quiénes la construyeron y por qué la construyeron de esta manera, por qué la economía se comporta de esta manera y yo estoy en medio de ese esquema que termina por afectándome a nivel, bueno, económico. Muchas gracias por recordarme. Este, perdón, tienes razón, Jonathan, gracias por recordarme la grabación de la sesión. Estamos recuperando esta segunda parte para explicar la actividad del sueño. Le comentaba a su compañero Jonathan que muchas veces este relato, esta actividad, la entendemos como escribir un sueño a futuro sobre, por ejemplo, que me gustaría estudiar algo. Sin embargo, la actividad refiere más bien a relatar un sueño que hayamos tenido durante la noche. Y les mencionaba que, por ejemplo, referente a la idea de que a veces tenemos o creemos tener claro qué es lo que queremos estudiar más adelante, a veces responde más a lo exterior que a lo interior del sujeto, porque a veces más bien es el reflejo y la respuesta de la presión del contexto social, del contexto económico, del contexto cultural que nos vive por fuera de nosotros, pero y en el cual nosotros nos asumimos dentro de ese contexto. Y a veces es importante realmente, a veces, detenerse, pensar, reflexionar, conectar con nuestros propios intereses, con nuestras propias pasiones y descubrir realmente si aquello que estoy eligiendo responde a una libertad propia más que a una sugerencia del exterior. Y no una sugerencia muchas veces hablada, que, por ejemplo nuestros padres nos digan, tienes que estudiar esto, o maestros o amigos que nos digan, este es el futuro, sino a veces simplemente lo que sucede alrededor en el contexto, eso termina por influenciarnos, aunque no nos los digan directamente. Ahora bien, retornando a la idea del sueño que hay que relatar, esto parte de la idea dentro del bloque uno sobre las alteraciones de la realidad. El bloque uno nos viene presentando a grosso modo cómo los seres humanos nos relacionamos con la realidad. Y un momento en la que esa realidad se altera un poco de manera natural es cuando nosotros soñamos, cuando nosotros tenemos un sueño durante la noche, ¿ok? Esto responde a un proceso químico, biológico, natural del cuerpo, del cerebro, que nos permite descansar y nos permite también acomodar ideas, procesar experiencias que muchas veces a nivel consciente no nos atrevemos a ponerlas en orden porque podrían significar algo negativo para nosotros, ¿no? Entonces, a veces muchas de las cuestiones negativas que nosotros vivimos en el día a día es a través de los sueños donde más o menos de una u otra manera salen y terminan por acomodarse, ¿no? Terminan por tener un cierto acomodo. La invitación de esta actividad es que nosotros recordemos o tratemos de recordar ese sueño y tratemos al mismo tiempo de interpretarlo. Porque ese ejercicio de interpretación, ese ejercicio de tratar de interpretar lo que he soñado, es lo que en filosofía se llama hacer hermenéutica. Y la palabra hermenéutica, para que no piensen que estamos hablando en término marciano, la palabra hermenéutica quiere decir el arte de interpretar. ¿Ok?
porque en el arte de interpretar encontramos el mensaje que está oculto y que no nos aparece de manera inmediata, ¿ok? Este término remite a un dios griego que se llamaba Hermes, que era el dios que llevaba los mensajes de los dioses a los seres humanos. Y ese mensaje no era un mensaje tan abierto, no era un mensaje que uno pudiera ver de primera mano, sino que había que descifrarlo. Entonces, cuando uno lee un texto, por ejemplo, hay que hacer hermenéutica del texto porque hay que descubrir el mensaje del texto. Cuando uno tiene una experiencia, y uno quiere decir, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál fue la situación? Cu- ¿Qué hay por detrás de aquello que me pasó? Uno está haciendo hermenéutica, ¿ok? Entonces, la idea es hacer una hermenéutica de ese sueño porque ahí se conecta la posibilidad de descubrir los mensajes ocultos que en el sueño se nos pueden revelar y que no los vemos a primera vista. Recordemos también que una de las teorías más significativas referente a la idea de los sueños es la que el propio psicoanálisis nos remite. Ya Freud había muy bien, en su momento, analizado el hecho de que en el sueño se revelan de manera inconsciente aspectos de nuestra vida que, como decía hace un rato, pudieran ser algo negativo si lo recordamos en la experiencia consciente que tenemos. Por eso el cerebro lo lleva al momento de la inconsciencia del sueño para que ahí pueda como procesarse, pueda aparecer esas imágenes que de repente a nosotros nos costaría mucho recordar porque pudieran significar inclusive escenas trágicas o escenas violentas o escenas moralmente y socialmente reprobables, ¿no? Por eso para Freud, muchas de las cuestiones que en los sueños se revelan tiene que ver con el aspecto de la sexualidad del sujeto, de los seres humanos, porque la sexualidad es una de las partes más reprimidas que los seres humanos ocultamos, porque socialmente y moralmente la sexualidad es como algo que no puede manifestarse tan abiertamente. Y entonces la cultura siempre reprime, calla, oculta la parte de la sexualidad, la vuelve un tabú. Y en esa experiencia de irse, por ejemplo, o tener alguna experiencia en relación a lo sexual, muchas veces la terminamos condenando, reprimiendo, al grado que después, bueno, se vuelve y se trabaja en el inconsciente y aparece en los sueños. Pero bueno, esta es una parte de la teoría psicoanalítica. Ahora bien, en la instrucción del sueño nos pide relacionar nuestro sueño a partir de tres aspectos de la filosofía y tres estados de la conciencia. Los tres estados de la filosofía se vienen develando poco a poco en el tema de los bloques, pero aquí los retomamos de manera sencilla cada uno de ellos. El primero de los términos es la búsqueda de conocimiento, el segundo es la búsqueda de respuestas y la tercera es la búsqueda de valores. ¿Ok? A nivel de la conciencia, es la conciencia del acto, la conciencia del objeto y la conciencia del sí mismo. Ahora bien, por ejemplo, yo el otro día, esto es un sueño que en algún momento tuve, pero de manera hipotética lo poco que fue el otro día.
pero lo pongo a manera de relato. Yo tuve un sueño en el cual iba caminando por un bosque y iba de manera tranquilo, pero de repente, bueno, se empezó a hacer como de tarde, empezó a hacerse de noche y me empezó a generar un poco de angustia. Entonces empecé a caminar más rápido por el sendero, iba solo, y cuando estaba a punto como de llegar a una parte más iluminada, y me quería apurar antes de que me agarrara la noche, me daba cuenta de que había un animal, como una especie de venado, que había caído en una trampa, de estas trampas que se cierran y rompen la pierna del animal, y estaba tratando de salir. Y a mí me daba una desesperación, una angustia, porque quería ayudarle, ¿no? Entonces corría hacia donde estaba el animal, tratando de apresurarme para liberarlo, y no me agarrara la noche. Entonces corría, estaba como angustiado por lo que estaba pasando y porque la noche estaba cayendo y sentía que algo me podía pasar y quería liberarlo y volteaba hacia todos lados a ver si alguien venía a ayudarme, pero nadie venía a ayudarme o alguien que pasara, nada. Y en ese momento de más angustia despertaba, ¿no? A nivel, a nivel de los aspectos filosóficos, me parece que en el sueño se pueden identificar estos elementos. La búsqueda de conocimiento podía reflejarse a partir de mi interpretación, que es esta, como estas preguntas que yo me hacía sobre encontrar, por ejemplo, la salida, hacia dónde debo dirigirme, hacia dónde puedo salir. Ahí está la búsqueda como de conocimiento. La búsqueda de respuestas también podrían identificarse, por ejemplo, en el hecho de preguntarme por qué no hay alguien que venga a ayudarme o por qué estoy pasando por esta situación. Y la búsqueda de valores, por ejemplo, en mi acto de generosidad para ir a ayudar al animal, ¿no? Ahí los tres aspectos de la filosofía: búsqueda de respuestas, búsqueda de conocimiento y búsqueda de valores. Y a nivel de la conciencia, de los tres actos de la conciencia del acto, el hecho de recordarme cómo quería ayudar a zafar al animal. Ahí estoy recordando un acto que estaba viviendo en el sueño. La conciencia del objeto, la trampa que tenía al animal, es un objeto lúcido, vívido, que recuerdo claramente. Entonces tenía conciencia de ese objeto y de el bosque, las piedras, el sol ocultándose. Esa es la conciencia de los objetos. Y la conciencia de sí mismo, pues recordarme a mí en el sueño, viviendo esa experiencia de angustia, de miedo, de desesperación. Ahí se da la conciencia del sí mismo. ¿Ok? Entonces, es el relato del sueño y en la identificación de los elementos, de estos 6 elementos, 3 aspectos de la filosofía y 3 aspectos de la conciencia, que identifico en mi propio relato. ¿Ok? Entonces, eso es a grosso modo, pues, lo que hay que realizar dentro de nuestra actividad. El sueño no puede ser, puede ser muy amplio, puede ser muy corto, lo importante es la interpretación, la hermenéutica, porque ahí ya nos estamos acercando justamente a tratar de interpretar algo que ha sucedido, a generar pensamiento a partir de una experiencia que estamos recordando. ¿Ok? Entonces, esa es como la idea de la actividad del sueño. Les digo, eso puede ser un párrafo, 5 renglones de su sueño, pero en esos 5 renglones
puede identificarse cada uno de estos elementos o puede ser un sueño muy largo, también una pesadilla, inclusive que para mí, por ejemplo, este sueño para mí fue una pesadilla. Que ahí, por ejemplo, Freud, padre del psicoanálisis, diría que el animal que estaba ahí atrapado era yo mismo, ¿ok? Y sí, tiene sentido. En algún momento, cuando tuve ese sueño, estaba pasando por una situación angustiante que me hacía sentirme como atrapado, atorado. Siente, por ejemplo, ahí nos diría Freud, me llevó a lo que yo no podía como asumir en la realidad. Perdón, espero que ya haya regresado. Ya. Lo que yo no podía asumir en la realidad y decirme, me siento así, me siento atorado, angustiado, atrapado, en el sueño se representa, ¿no? En el sueño se representa. Eh, yo a lo mejor por un poco de conocimiento, psicoanálisis, muy poco conocimiento, podría decir, ah, creo que Freud me diría esto. Pero mucha gente va por eso al psicoanalista, ¿no? Para que a través de sus sueños le ayude a identificar sus emociones, a nombrar sus miedos, a reconocer sus experiencias del pasado que lo han marcado y lo hacen ser lo que son el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es interesante por ese lado. No sé si hay alguna pregunta, Jonathan, algún comentario. ¿Habías más o menos tenido una idea así de lo que significa la filosofía, el pensamiento filosófico y a dónde nos puede llevar? Pues yo siento que pues la filosofía sí es muy importante en nuestro entorno para poder discernir un poco más el entorno en el que vivimos, la realidad. Y pues sí es los estados de conciencia que también tenemos que tener muy en cuenta, que es la vigilia y el sueño. Y pues sí, yo creo que todo es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Ok, muy bien, Jonathan. Gracias por tu aporte. Muy bien, pues entonces por aquí vamos a dejar esta primera sesión síncrona. En la siguiente semana, igual, yo espero que se pueda dar el día jueves, pero si no, bueno, les comentaré en su momento si será el día viernes la siguiente sesión respecto al bloque 2 en donde tienen que realizar una historieta, ¿ok? Les adelanto rápidamente, bueno, para esa historieta tienen que eh, bajar la rúbrica de evaluación, porque en la rúbrica de evaluación vienen especificados los conceptos que tienen que plasmar en su historieta. Y esta historieta, lo que sí bueno, lo que se pide es que justo sea una historieta, ¿no? Que lleve imágenes, que lleve diálogos, que lleve cuadros de texto, que cuente una historia, ¿ok? Con esas imágenes, porque muchas veces se entregan como solamente el guión. Y aquí cuidado, porque muchos hoy ya piden ese guión a ChatGPT y se identifica cuando ya es un guión de ChatGPT. Entonces, nada, solo poner atención en esa estructura, que sea una estructura de historieta, la pueden hacer en Canva, la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Word, la pueden hacer inclusive si son muy artísticos, la pueden hacer a mano y tomarle fotos y pegar esa foto en un Word y subir al archivo de Word. Entonces,
Solamente como para mencionar esas ideas frente a la actividad del bloque 2 que es una historieta. De todos modos, retomamos ese trabajo la siguiente sesión y el tema del bloque 2 que tiene que ver con los procesos del pensamiento del ser humano. Pues muchas gracias, Jonathan, por haberte unido y nos vemos la siguiente semana y nada más, ¿de acuerdo? Nos Sí, estamos viendo. Descansa. gracias igualmente, profe. Hasta luego.